Bien, el día de hoy pues vamos a iniciar lo que hablamos la semana pasada, donde íbamos a estudiar o vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Es un libro realmente fascinante, contiene muchos detalles, mucha información. Sin embargo, lo vamos a hacer así como muy a alto nivel, porque si entramos al detalle nos va a llevar más de un año estudiarlo. Y lo vamos a hacer solamente en 7 semanas, para que sea una guía, una orientación. Si hay dudas, preguntas, ya les voy a facilitar mi correo después para que ahí puedan mandarme eso. Lo importante que el libro de Apocalipsis, que vimos la semana pasada, nos hace mención, es que el mismo libro nos hace una invitación a leerlo, a escucharlo y a ponerlo en práctica. Es un libro realmente que nos invita a nosotros mismos. Es un libro en el cual el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, dice, es bienaventurado. Y tanto al principio como al final del libro, comienza con esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza de escuchar, de leer y de guardar lo que dice en ese libro. Termina también en Apocalipsis capítulo 22, repitiendo prácticamente lo mismo. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Es un libro que a nosotros, como creyentes, nos llama, nos invita a que lo estudiemos, a que lo leamos, a que lo escuchemos. Y es un libro que, en lugar de ser oscuro, por decir que quiere mantener las cosas ocultas, es lo contrario. Su nombre es revelación, la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios. Entonces, que Él se va a revelar a la humanidad en toda su gloria y majestad. Entonces, comenzando con eso, vamos a ir al capítulo 1 para poder ver algo que ahí precisamente se nos dice. En el capítulo 1, Jesús se presenta al apóstol Juan y se presenta a él en su gloria y su majestad. Y cuando usted lo ve ahí a Jesús, cuando Juan ve a Jesús, Juan cae como desfalleciendo. Él casi que desfallece ante la presencia de la gloria de Jesucristo. Muy semejante a Daniel, que cuando ve así también, él también desfallece. Y eso es interesante para que si escucha a alguien hablar de que se encontró con Jesús, vea si tiene el mismo comportamiento que el apóstol Juan o que el profeta Daniel. Aquí Apocalipsis 1, versículo 19, nos da la estructura en la cual está escrito este libro. Este libro tiene 3 grandes partes. Y en el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, Juan recibe esta instrucción. Las cosas que ha visto, esa es una parte. Las cosas que son, esa es otra parte. Y las que han de ser después de esta, esa es la tercera parte. La primera parte, las cosas que ha visto, habla de lo que él vio al encontrarse con Cristo Jesús. Él lo vio en su gloria y majestad. Él lo vio como el primogénito de entre los muertos. Él lo vio como el soberano de los reyes de la tierra. Así lo vio Juan a Jesucristo. Entonces, las cosas que son están ahí en el capítulo 1. Pero de ahí dice las que son. Las cosas que son, estamos hablando del tiempo de la iglesia. Y eso está descrito en Apocalipsis 2 y 3. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y de ahí dice las cosas que han de ser después de estas. Esta es la parte más larga y a la que más detalle le da el libro de Apocalipsis. Las que han de ser después de estas comienzan del capítulo 4 en adelante. Y en ese periodo es donde vemos a Jesús recibiendo el reino de parte del Padre. Vemos ¿cómo es que se llaman estas? Los principios de dolores. Vemos el arrebatamiento de la iglesia. Vemos la aparición del anticristo. Vemos ahí el reino milenial. Vemos el cielo nuevo, la tierra nueva. Entonces, vemos el fin de todas las cosas, la destrucción completa de la maldad. Entonces, vemos todo eso en las cosas que han de ser después de estas. Y eso lo vamos a ver a lo largo de estas 7 semanas. Hoy es la primera. Y entonces, hoy vamos a comenzar precisamente con el mensaje a la iglesia. Y yo quiero que vea que Jesús, antes de hablar de las cosas que van a ser después de estas, Él le habla a la iglesia.
Él le da un mensaje a la iglesia y específicamente se lo da a 7 iglesias. 7 iglesias que están en lo que hoy conocemos como Turquía nosotros. Son 7 iglesias que existieron ahí en donde está el país de Turquía. A ellas Dios les habla. Usted va a ver que a lo largo de Apocalipsis el número 7 es representativo. Representativo de que algo está completo, algo es pleno. En 7 días fueron hechos los cielos y la tierra. Aquí vemos que el 7, usted lo va a ver en el libro de Apocalipsis, es así. Cuando habla a 7 iglesias, está hablándole a todas las iglesias de todas las épocas. Es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Y el mensaje es dado particularmente a 7 estrellas. Y las 7 estrellas, dice, son 7 ángeles. Y ahí él dice, escribe al ángel en Pérgamo, escribe al ángel en Sardis, escribe al ángel aquí. Pastor, ¿y qué se refiere ese ángel? ¿Será que cada iglesia tiene un ángel? Bien, lo que ocurre es que la palabra ángel es realmente mensajero. Y ahí podemos ver que Dios o Jesús, a quien le está escribiendo precisamente es al pastor de cada iglesia. Y este punto es muy importante, porque a quien le está dirigiendo la carta es al pastor de la iglesia, por varias razones. Veo yo cuando estudio el libro de Apocalipsis que la primera parte del mensaje es dirigida a la iglesia por una razón, porque Cristo está queriendo preparar a la iglesia para su venida, para que cuando Él venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia sin contaminación. Entonces, y este mensaje a 7 iglesias vamos a comenzarlo viendo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver el contenido. Hoy simplemente vamos a enfocarnos en el mensaje central para cada iglesia, porque para cada iglesia bien pudiéramos hacer una prédica individual, pero realmente sería mucho tiempo. Entonces vamos a ver específicamente qué es lo que Dios le da a cada iglesia, porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que de alguna manera también prestar mayor atención, especialmente en nuestros días. Va a ver usted y va a notar que la forma en que Jesús se expresa de cada iglesia depende de algo de esto, su base en la palabra de Dios. Esto hace la diferencia en lo que Jesús menciona de cada iglesia. Usted lo va a notar ahora que lo vayamos viendo. Va a ver que las iglesias que reciben una reprensión de parte de Dios son iglesias que si usted las pone en orden cronológico, las iglesias estas van decayendo poco a poco. La primera recibe una reprensión por algo, la siguiente es algo peor, de ahí peor, de ahí peor y de ahí lo peor. Así va en degradación y todo basado en ¿qué? En esto, en la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar en Apocalipsis 2, capítulo 2. Hoy no vamos a hablar ni del anticristo, ni del falso profeta, ni de la suegra, ni de nada de eso. Así que no se asuste. Apocalipsis 2. La próxima semana vamos a ver el momento que describe Apocalipsis cuando Jesús recibe el reino. Apocalipsis 2, versículo 2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo quiero que vea que Jesús, y este es un ejemplo a nosotros como padres, Jesús, antes de dar la palabra de reprensión, Él reconoce lo que se ha estado haciendo bien en cada congregación. En este caso, Él reconoce que en esta iglesia se estaban haciendo muchas cosas bien. Así que cuando usted vaya a darle disciplina a su hijo, primero reconozca lo que está bien. Y aún esto nos lo enseñan en las empresas. En las empresas, si usted va a llamar la atención a algún empleado, reconozca primero lo que está haciendo bien y luego hágale ver qué es lo que necesita ser mejorado. Aquí Jesús lo hace de esa manera. Y vemos en esta iglesia que Jesús reconoce varias cosas. Reconoce su arduo trabajo, paciencia, también que no puede soportar a los malos. Y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Sabe? En el libro de Hechos, y esto le dije trajera lápiz y papel, ahí anote Hechos 20, 17 al 31.
ahí en Hechos 20, 17 al 31, el apóstol Pablo había anticipado un momento en donde en la iglesia de Éfeso iban a ocurrir o iban a venir personas, dice él, que no iban a perdonar el rebaño. A la iglesia de Éfeso iban a llegar personas que iban a hacer estragos del rebaño. Entonces aquí vemos que eso fue dicho 40 años antes. Aquí estamos viendo esta iglesia 40 años después. Y aquí le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia en eso había cumplido. Había visto que aquellos que decían ser apóstoles no lo son. ¿Sabe? En la iglesia primitiva había un manual de instrucciones que usted lo puede buscar en internet y puede leerlo. Se llama la Didaché o Didaché. Y en ese manual de instrucciones eran unas enseñanzas y algunas reglas que aplicaba la iglesia primitiva. Y en ese manual se explicaba cómo identificar a un falso apóstol o al falso profeta. ¿Sabe cuál era la señal básica por la cual se identificaba? Decía ahí ese manualito: si usted ahí en su congregación recibe a un apóstol y ese apóstol quiere quedarse más de 3 días, córranlo, es falso. ¿Por qué? Porque un apóstol era un enviado, es más parecido a un misionero realmente. Era alguien que iba de lugar en lugar y iba predicando la palabra de Dios y plantando iglesias. La otra gran característica era: si ese apóstol empieza a pedir dinero, es un falso apóstol. Chanfle. Imagine que todas las iglesias aplicaran eso así, ¿verdad? Sería interesante. Sería interesante. Eso es lo que ellos aplicaban y es un libro, un documento del primer siglo. Entonces, aquí dice de esta iglesia que había visto a los falsos apóstoles y los había encontrado mentirosos. Vea qué más dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí literalmente lo que está diciendo es: has llegado al extremo físico del cansancio y no has desmayado. Si usted ve esta iglesia así, si usted ve esta iglesia y ve todo el trabajo que se hace y toda la labor que está haciendo y lo ve con los ojos humanos, ¿qué diría de esta iglesia? ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¿Cómo aman al Señor ahí? ¿Cómo se dedican al Señor por todo el esfuerzo que hacen, por todas las obras que dedican y no desmayan, sino que hacen mucho esfuerzo? Pero ¿qué dice el Señor de esta iglesia en particular? Lo que pasa que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay en el corazón. Y algo había pasado en esta iglesia. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había olvidado lo más importante: el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se había olvidado del primer y más grande mandamiento de todos: amar al Señor por sobre todo. Si bien alguien pudiera decir: pero pastor, el mostrar ese trabajo, ese esfuerzo físico, ese que llega al agotamiento, al cansancio, ¿no sería una muestra de amor? Depende. ¿Por qué razón lo está haciendo? ¿Lo está haciendo porque nace del amor o porque nace por otras cosas? Porque lo obligan, porque hace esto, porque hace lo otro. La forma correcta de servir a Dios es basándose en el amor. ¿Se acuerda cuando Pedro le preguntó a Jesús: Pedro, ¿me amas? Entonces cuando la respuesta Jesús la conocía, él sabía lo que había en el corazón de Pedro, había amor. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que le dijo? Si hay amor, entonces apacienta mis ovejas. Pero cuando eso no nace del amor, sino que nace por otras circunstancias, entonces ya ahí se vuelve en pecado. ¿Y sabe por qué? Porque a esta iglesia que había dejado el primer amor le dice: arrepiéntete. Ese es el mensaje que Jesús le está dando a esta iglesia. Ahora, ¿cómo entonces se manifiesta el amor que nosotros tenemos a Dios? Sin duda se va a manifestar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero antes de eso, hay una condición que demuestra y denota el amor de nosotros hacia Jesús. Y esta está, y se la voy a publicar aquí, en Juan 14, 23.
Juan 14:23, no lo busque, pero anótelo por ahí. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y el 24 también aclara: el que no me ama, no guardará mi palabra. Entonces, aquí en esta iglesia hay algo, y si usted las pone a las iglesias que reciben una reprensión, así en una columna, y las pone en secuencia, usted va a ver que esta situación va en detrimento, va en deterioro. Entonces, cuando yo veo que esta iglesia es amonestada por no tener en primer lugar a Dios, yo veo que esta iglesia de alguna manera también se ha olvidado de lo más importante: el amor a Dios mostrado por el amor a su palabra. Le voy a poner un ejemplo: Marta y María. Marta dice que estaba ahí afanada y turbada con muchos quehaceres. Estaba hasta de mal humor, estaba hasta quejándose ante Jesús de María. Entonces, ¿y qué fue lo que le dijo Jesús? Afanada y fanada estás con muchos quehaceres, y solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué había escogido María? Estar sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Entonces, el prestar atención a su palabra es muy importante. De hecho, dice la Escritura que aquel que no presta atención a la ley o que no presta atención a su palabra, aún su oración es abominable. Entonces, la palabra de Dios es vital para nosotros. Es su palabra la que nos da vida por medio de la acción del Espíritu Santo. Jesús les dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, es un llamado a nosotros a no olvidar lo más importante: nuestra relación con Dios. Esa relación con Dios se basa en su palabra. Vamos al siguiente caso, a la siguiente iglesia, para que veamos cómo Dios va dándonos un mensaje particular en cada una de ellas. A esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, Jesús se presenta de una manera muy especial. Le dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. O sea, yo soy el que resucitó. Yo soy el que venció a la muerte. De esa manera se presenta a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Esmirna estaba pasando algo muy particular. Esta iglesia, dicho sea de paso, no recibe ninguna palabra de reprensión de parte de Dios. Solo recibe elogios de parte de Dios o reconocimiento de parte de Él. Veamos el versículo 9. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación aquí significa persecución. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que nos detengamos en este versículo. Esta iglesia era una iglesia que estaba recibiendo persecución. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. ¿Por qué era perseguida? Porque ahí en esta ciudad precisamente, así como en todas las demás ciudades, había un culto al emperador. Y cada año se ofrecían sacrificios al emperador romano, reconociéndolo a él como Dios. Pero los cristianos no participaban de eso y no podían participar de ello. Entonces, ¿qué hacía? Vea usted, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Los judíos que no eran cristianos los sapeaban, los delataban, los chismeaban. ¿Sabe qué acusación decían los judíos o la gente de aquel tiempo contra los cristianos? Decían que eran caníbales. ¿Por qué decían que eran caníbales? Por la cena del Señor. Porque decían ahí: este es mi cuerpo, y hablando del pan. Esta es mi sangre, entonces hablando del vino. Entonces la gente malinterpretaba eso y decían: los cristianos son caníbales, se comen a los niños. Eso es lo que, cuando usted lee la historia, esas eran las acusaciones que se inventaron contra los cristianos. También decían que no eran fieles al imperio. ¿Por qué? Porque no adoraban al emperador. Y decían que eran ateos. ¿Por qué? Porque tampoco adoraban a ninguna otra deidad más que a Jesucristo y a Dios el Padre. Entonces, todas esas acusaciones las hacían los judíos, las hacían también los romanos, y esta iglesia sufrió persecución. Vea lo que le dice Jesús: no temas en nada lo que vas a padecer. El llamado a la iglesia perseguida, a la iglesia que recibe así persecución,
y ya vamos a ver quién está detrás de la persecución, es a no tener temor. Vea cómo lo dice: no tengas temor por lo que vas a padecer. O sea, le está anticipando lo que va a ocurrir, pero le está diciendo: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. He aquí, vea quién está detrás de toda persecución. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta más potente suena mi voz ahora. Ve aquí lo que dice: no tengas temor. El llamado a la iglesia perseguida, que está sufriendo el acoso, en este caso el acoso del diablo. Raúl, ese fue su primer mensaje, el acoso del diablo. Entonces, es que no tenga temor. ¿Sabe? Usted se preguntará: pastor, ¿y la iglesia de este tiempo está siendo perseguida? Sí, sí está siendo perseguida. Le voy a dar una página para que vea. Busque la página Puertas Abiertas. Ahí puede ver cómo la iglesia está siendo perseguida. Cuando hablamos de persecución, es persecución a muerte por ser cristiano. Sin duda, en estos países también hay un tipo de persecución. Hay persecución cuando usted, siendo cristiano y vive en una colonia donde hay maras, de repente lo persiguen por eso. O también puede ser persecución cuando usted en una empresa quiere hacer las cosas de manera correcta y no quiere corrupción, también recibe cierta persecución por eso. O también aún entre iglesias. Aquí dice que el diablo iba a perseguir, iba a echar en la cárcel a algunos de ellos, iban a ser probados y tendría tribulación. Es interesante ver que a esta iglesia perseguida Dios no le reprocha nada. ¿Por qué? Porque imagínense que viniera alguien y empezara a perseguir a la iglesia en este tiempo. ¿Quiénes se mantendrían firmes en la fe? Solo los verdaderos creyentes. Solo los verdaderos creyentes se van a mantener firmes ante una persecución. Los que no son verdaderos creyentes se pierden. Entonces, esta iglesia perseguida había sido purificada. Características de esta iglesia perseguida: bueno, a pesar de la tribulación había permanecido firme en la fe. Segundo, a pesar de la pobreza permanecía firme en la fe. Vea cómo le dice Jesús: y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sabes cuál es la riqueza más grande que tiene un hijo de Dios? Es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Porque tenemos ese tesoro en vasos de barro, dice la Escritura. Y ese tesoro está hablando precisamente de la presencia misma de Dios en nuestras vidas, que nos da vida eterna. Aquel que tiene el Espíritu de Dios no va a ver la muerte. Entonces, y la blasfemia, a pesar de que hablaban mal, que los injuriaban, que los acusaban, esta iglesia permanecía fiel. Entonces, la iglesia de Esmirna es una iglesia que representa eso. De hecho, la palabra Esmirna significa mirra. Y la mirra se utilizaba como un aroma precisamente para ungir a los difuntos. Entonces, esta iglesia, uno de los más grandes, podríamos decir, de estos hombres de esta iglesia fue Policarpo. Él no negó su fe. No la negó varias veces, que le dijeron: no, solo tienes que negar, solo ofrece sacrificios al emperador. Policarpo de Esmirna, usted puede leer la historia, él murió quemado. Entonces, el segundo mensaje a esta iglesia es ese. Ahora, quiero que vea, le dije al principio, ¿cómo se presentó Jesús a esta iglesia? Como el que estuvo muerto y vivió, como aquel que venció a la muerte, aquel que resucitó. Se presenta así porque era lo que esta iglesia necesitaba escuchar. Por eso le dice: no tengas temor, porque aunque hubiere presentado la muerte, ustedes van a vivir, porque yo vencí a la muerte. Ese es nuestro Señor. Veamos la tercera iglesia. La tercera iglesia, Jesús se presenta a esta iglesia de una manera diferente. Él se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos en su mano. Imagínese a Jesús que se le presente a usted de frente con una espada en su mano. ¿Se presenta como el buen pastor ahí? Se presenta como aquel que más bien le va a dar duro a la oveja, ¿verdad?
Entonces, a esta iglesia Jesús se presenta así, de una manera un poco intimidante. ¿Por qué? Porque es lo que la iglesia necesita escuchar. Jesús es Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Escritura. A esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, le dice esto en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Quiero que vea cuántas veces aparece ahí la palabra doctrina. ¿Qué tan importante es la doctrina? ¿Qué tan importante es la doctrina para la iglesia? Vea que aquí está hablando que lo que Jesús le está reprochando a esta iglesia es ciertas doctrinas que tienen ahí. Y yo quiero que vea, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, había dejado su primer amor. El dejar el primer amor para mí constituye inclusive dejar de un lado la palabra de Dios. Esta segunda iglesia, a diferencia de Éfeso, que Éfeso había reconocido a los falsos ahí dentro de la iglesia, esta iglesia dice: tú tienes ahí a unos que practican falsas doctrinas. ¿Qué es la doctrina de Balaam y qué es la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de Balaam, ¿qué es? Es esto: el amor al dinero. Balaam fue un profeta que por el dinero se corrompió. En lugar de dar el mensaje de Dios, él quería dar su propio mensaje. Y entonces él puso tropiezo en los hijos de Israel por amor al dinero. Y le enseñó al rey de Moab cómo el hijo de Israel podía desobedecer. Entonces, ¿a qué representa esta doctrina? Al amor al dinero. Y que por amor al dinero se ponga tropiezo a los hijos de Dios. Esa es la doctrina de Balaam. Y ahora, ¿quiénes son los nicolaitas? De los nicolaitas aparecen pocas referencias en la palabra de Dios, pero tenemos referencia de ellos por parte de los primeros cristianos de los primeros siglos. Ireneo y Clemente nos hablan de ellos. Clemente dice de ellos que los nicolaitas son más pervertidos o son más libertinos que las cabras. Así los presenta. ¿Se ha fijado que a los hijos de Dios nos dicen ovejitas y a los hijos del diablo le dicen cabritas? Entonces, porque la cabra hace lo que quiere. Entonces, una vez íbamos a Langue, mi hermano menor tenía como 5 años, y entonces habían unas cabras ahí en Langue, y como eran unas cabras grandes: papi, mira aquellas, y dijo la palabrota, va, cabras grandotas. Bien, si no lo entendió me pregunta al final. Entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? Aquí le voy a presentar unas nicolaitas: los que viven la vida loca, aquellos que se acomodan al mundo, aquellos que meten el mundo a la iglesia, aquellos que vienen y no, si Dios es amor y aquí todo lo permitimos, y no, aquí como yo me vista, como yo ande, no importa, Dios es amor, y como yo viva mi vida, no importa, trasnochando ahí, borracheando, teniendo novia por aquí, mujeres por allá, y todo eso. Ese desorden era la vida de los nicolaitas. Y Jesús dice: yo aborrezco esa doctrina. Entonces ve cómo, primero, olvidarse de la palabra de Dios. Vemos en este segundo caso, es al pastor de la iglesia, es donde Dios le está hablando y le dice: pastor de la iglesia, tú tienes ahí gente que tú dices que es parte de la iglesia y están en estas doctrinas y están practicando estas cosas. Vea que no está reprendiendo Dios ni a los de Balaam ni a los nicolaitas, porque no son sus hijos. Está reprendiendo al pastor de la iglesia. Es al pastor al cual está dirigiendo el mensaje Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Vamos a la tercera iglesia. La tercera iglesia es la iglesia de Tiatira. No es Tiarita, es Tiatira. A esta iglesia Jesús se presenta como el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies como de bronce bruñido.
esa imagen de ojos de llama de fuego representa que Él todo lo escudriña, Él todo lo conoce. Mire, aquí a la iglesia cualquier persona puede venir a aparentar y hasta puede llorar ahí mientras estamos adorando al Señor, puede cargar su Biblia y allá en la casa trompea a su esposa. Pero a Dios nunca lo va a engañar. Él tiene ojos como llamas de fuego. Y a esta iglesia, vea cómo se presenta. Se presenta como aquel que tiene los pies como de bronce bruñido. Eso es, yo vengo en juicio contra la iglesia. Qué terrible es que a la iglesia Jesús venga en juicio. Pero Él lo dijo, el juicio de Dios comienza en su casa. Y por eso la primer parte del libro de Apocalipsis es dirigida a la iglesia. Para que la iglesia se prepare, ¿para qué? Para su encuentro con su novio, que es Cristo Jesús. Para que cuando Él venga encuentre una novia sin mancha y sin arruga. Una novia lista y bien dispuesta. Entonces, aquellos que aman su venida son sus hijos. Pero aquel que no quiere que Jesús venga, de repente hay cosas que hay que ver. Entonces, ¿qué ocurre con esta iglesia? Versículo 19. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Preste atención, las descripciones que de alguna manera a los ojos de los hombres son fabulosas, son fantásticas. Cuando uno ve a esta iglesia y dice, tus obras posteriores son mejores que las que tenías antes. Yo veo tu amor, yo veo tu obra, yo veo tu fe. Vea qué descripción, que si usted desde fuera ve a la iglesia, wow, qué iglesia más poderosa, wow, qué iglesia. Y vea lo que dice Dios. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Ya no solamente es el problema de que se olvidaron de la palabra o que la doctrina ahí en algunos miembros de la iglesia está errada. Ahora es que la doctrina se enseña a la congregación. Así lo dice. Toleras que esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, esté enseñando. Entonces, yo quiero que vea que siempre Dios dirige la carta al pastor de la iglesia, porque es el pastor el que está permitiendo esas cosas ahí, en esa iglesia de Tiatira. Entonces, él es el responsable de cuidar la sana doctrina en una iglesia. Es el pastor el que tiene que ser el llamado a cuidar eso en una congregación. ¿Sabe? Aquí en la congregación la manera en que funcionamos precisamente es, de alguna manera a mí me toca toda la responsabilidad de poder revisar los mensajes de los que aquí se predica. O sea que cuando usted ve que alguien está predicando, el pastor se dio vacaciones. No, me toca revisar lo que están enseñando. Entonces, de esa manera es que trabajamos. Entonces, la doctrina, quien tiene que cuidarla son los ancianos, el pastor de la congregación. Él tiene que velar. ¿Qué estaba pasando en Tiatira? Una mujer, en este caso, no creo que se llame Jezabel, porque no creo que alguien le ponga así a su hijo, o a su hija. Entonces, conociendo la historia de Jezabel. Una mujer así, Jezabel. ¿Por qué le llama Jezabel? Porque tiene el mismo espíritu que tuvo la reina Jezabel en tiempos del rey Acab. Una mujer dominante contra su esposo, una mujer que era realmente la que estaba detrás del trono, una mujer que era realmente la que gobernaba ahí, en este caso en Israel, y que llevó a Israel a la idolatría. Pastor, pero eso yo no creo que se dé aquí en nuestro tiempo. Bien, tal vez usted no vea, ¿cómo es que se llama? Ídolos de Buda, o ídolos de no sé qué, de Mahoma o del Olimpia o del Motagua en las iglesias. Tal vez no veas cosas, pero hay otros ídolos. Uno de ellos es el amor al dinero. Otro ídolo, ¿sabe cuál es? El ser humano, su propio orgullo, la soberbia. Entonces, esas cosas también son idolatría. Y aquí vemos que esta mujer le enseñaba a los siervos a fornicar. O sea, ya la falsa doctrina se estaba corrompiendo ya aún más la iglesia y se está enseñando desde el púlpito. Lo que Dios le dice, le he dado tiempo a esa mujer a que se arrepienta y no ha querido arrepentirse. Todos aquellos que sigan esas enseñanzas van a sufrir gran tribulación.
Ese es el mensaje que Dios le está dando a esta iglesia en Tiatira. Entonces, ve cómo va el orden. Primero, Efeso deja su primer amor, se olvida de la palabra de Dios. Entonces, el olvidarse de la palabra de Dios permite que doctrinas entren falsas a la iglesia. Luego, que permiten que las doctrinas entren falsas a la iglesia, ya no solamente eso, sino que tal vez alguno de esos que practicaba falsa doctrina llega a una posición de autoridad y ahora la falsa doctrina se enseña desde el púlpito. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Después de que la falsa doctrina se enseña desde el púlpito, sigue el siguiente estado. Apocalipsis 3, el siguiente estado, Sardis. De esta iglesia Jesús no dice nada bueno, ni una cosa. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuáles? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así, directo. A todas anteriores les había dicho algo bueno: que tus obras, que tu amor, que tu paciencia, que no has negado mi nombre, que has trabajado arduamente. Pero aquí, yo conozco tus obras. Solo tienes el nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Después de que la falsa doctrina ha llegado y ha penetrado a la iglesia de Cristo y se ha enseñado con insistencia, ¿qué es el resultado? Una iglesia muerta. Y cuando decimos una iglesia muerta, ¿de qué estamos hablando, pastor? ¿Será una iglesia que no tiene ningún miembro? ¿Será una iglesia que se está cayendo en ruinas el edificio? ¿Qué será una iglesia muerta? Para verlo, tenemos que ver ahí cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pastor, ¿son 7 espíritus de Dios? Bien. Los 7 espíritus de Dios, usted lo puede leer en Isaías 11. Y usted se va a dar ahí cuenta que son 7, en este caso, las formas de manifestación del Espíritu de Dios, las cuales iban a estar en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y en esa profecía, en el libro de Isaías 11, ahí profetizaba que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de poder, el Espíritu de sabiduría y todos esos 7 se iban a manifestar en el Hijo de Dios. Entonces, cuando habla aquí de los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esta identificación? Porque esta iglesia era una iglesia muerta. ¿Por qué es muerta? Porque no tenía la presencia del Espíritu Santo ahí en la iglesia. Pastor, y tener la presencia del Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Será caerse? ¿Será salir corriendo? ¿Será la unción del zapato, la de la faja, la del saco, la de la manguera? ¿Qué otras unciones hay? Ya no sé tantas que han sacado ahora. Hay uno que se para encima de la gente también. Mire, hay uno que les pega unas patadas a la gente. Increíble. Entonces, yo no sé cómo permiten eso. Pero bien, ¿de qué habla el Espíritu de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tener el Espíritu de Dios es una vida transformada, una vida que está siendo conformada al carácter de Cristo en la vida de la persona, una vida que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero cuando cambiamos el mensaje de la palabra de Dios por emociones, vamos a tener una iglesia muerta. Porque si yo por una emoción lo hago que usted permanezca en una iglesia, alguien viene con otra emoción y lo sacó. Entró por una emoción ahí que se siente perdonado, que se siente ahí, pero si esa no fue la labor del Espíritu Santo en la vida de la persona, esa persona va a permanecer ahí mientras le dure la emoción. Y ocupa un mensaje que lo emocione todas las semanas para que se mantenga. Pero aquel que es el Hijo de Dios ha nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo no practica el pecado. Y con eso no quiero decir que no peque. Sí, puede pecar. Y no digo que pueda pecar, que va a ir a pecar. No, no quiere pecar, aborrece el pecado. Pero cuando peca, entonces él viene y se arrepiente. Entonces ha habido un cambio de naturaleza. Piensen esto. Piensen en un chanchito. En un chanchito,
Usted viene y lo lava bien, lo deja bien blanquito, bien chaineadito y lo mantiene dentro de la casa. Afuera está el lodo. Mientras usted lo mantenga ahí encerradito, ese chanchito permanece limpio. Usted dice, wow, qué buen cristiano es ese chanchito. Entonces, ¿por qué? Porque está blanquito, está puro, wow, como brilla. Solo es que le abra la puerta, ¡pum!, al fango. ¿Qué es lo que pasó? Porque nunca su naturaleza cambió. Cuando la naturaleza ha cambiado y es una obra del Espíritu de Dios en la vida de la persona, esa persona no vuelve a ser la misma, no vuelve a ser igual. Es alguien que ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida. Entonces, versículo 3, ¿qué es el llamado de Dios a esta iglesia? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace la diferencia en todas y cada una de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Es la palabra de Dios la que nos guía, nos enseña, nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque es en su palabra, como dijo Jesús en el libro de Juan, donde hay espíritu y hay vida. Dice en el libro de Efesios, una hermana que me preguntaba hace poco, en el libro de Efesios, Cristo Jesús purificó a su iglesia, ¿cómo? Por medio del lavamiento en la palabra de Dios. Entonces, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una iglesia dormida, es una iglesia que no está velando, está roncando. Es una iglesia adormecida completamente. Entonces, y a esta iglesia adormecida, Jesús le da algo que es algo propio de las personas no creyentes. Él va a venir como ladrón en la noche. Pero Él viene como ladrón en la noche a los no creyentes. Eso lo dice Pablo en el libro de Tesalonicenses. No me acuerdo si es primera o segunda. Donde le dice, pero ustedes no son de la noche, para que el día los sorprenda como ladrón en la noche, sino que ustedes son del día. Entonces, por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender a velar, a estar despiertos, a ver qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que se está cumpliendo. Y por eso es parte del propósito de este estudio del libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis lo vamos a estudiar, y le decía a mi hijo que tiene 19 años, lo vamos a explicar como a un niño de 5 años, le digo. O sea, no vamos a entrar en detalles porque si no, nos vamos a llevar 2 años como la última vez. Entonces, van a ser 7 mensajes porque hay 7 iglesias, hay 7 estrellas, hay 7 cuernos, hay 7 de todo, 7 suegras también. Entonces, bien, siguiente iglesia. Esta iglesia es mi favorita. Iglesia de Filadelfia. A esta iglesia Jesús se presenta de una manera muy especial. Se presenta como el Santo, un nombre que en el Antiguo Testamento solo se le daba a Dios el Padre. Si hay un libro que explica la Trinidad de una mejor manera y que afirma la deidad de Jesucristo, es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla del ministerio de los ángeles de una manera increíble. Si usted quiere conocer del ministerio de los ángeles, el libro de Apocalipsis lo presenta de una manera fantástica. Aquí Jesús a Filadelfia se presenta como el Santo. Y es interesante que se presente como el Santo. ¿Por qué? Porque a esta iglesia no le reprocha nada. Jesús presentándose en toda su santidad, en toda su pureza, ve a una iglesia y a esta iglesia no le reprocha nada. No tengo nada que encontrarle a esta iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Es una iglesia que es santa, no por sus méritos propios, sino por su confianza en Cristo Jesús, en la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Quiere ver qué es la diferencia en esta iglesia? Veámosla. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿el qué? Mi palabra, y no has negado mi nombre. A Éfeso le dijo, tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero nunca le dijo, ha guardado mi palabra. A esta iglesia sí. ¿Qué es la diferencia?
ha guardado su palabra. La diferencia en nosotros como hijos de Dios, la diferencia en nosotros como congregación, como iglesia, debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede traer vida, transformación. Es por medio de la palabra que viene la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo esta iglesia, y quiero que vea otra característica en las únicas dos iglesias a las cuales Dios no le reprocha nada. La iglesia de Esmirna era pobre. Se creía que los miembros de esa iglesia eran esclavos. Sus miembros eran esclavos, o inclusive creyentes que habían perdido todo por la persecución que les quitaban los bienes a ellos, sus propiedades. Era una iglesia pobre, dice ahí, pero tú eres rico, le decía Jesús. A esta iglesia le dice: tú tienes poca fuerza. ¿A qué puede referirse tener poca fuerza? Puede referirse a dos características. Una, también que no eran poderosos económicamente. Y la otra es que tampoco eran muchos. Esas dos características pueden ser. Pero eso no era lo que realmente Dios resaltaba. Lo que resaltaba era que habían guardado su palabra. Lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas es el apego a la palabra de Dios. Porque es por medio de ella que viene la fe, el oír la palabra de Dios, y viene así la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos, haciendo nuevas criaturas, y de ahí permaneciendo en la doctrina de la palabra de Dios, en la doctrina bíblica, en la doctrina de los apóstoles. Usted la ve en el libro de Hechos, cómo la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Y esa es esta iglesia que guarda su palabra, a quien Jesús le da la más grande promesa para el cristianismo, o la más grande esperanza que tenemos, el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa promesa es una promesa inmensa. Es la promesa que estamos esperando nosotros. Yo quiero que la vea en detalle. Dice que a esta iglesia la va a guardar de la hora de la prueba. ¿De qué está hablando la hora de la prueba? Esa hora de la prueba está hablando del momento de la gran tribulación. Está hablando de la ira de Dios, de la manifestación ya de la ira de Dios que viene sobre ¿quién? Sobre el mundo entero. ¿Acaso usted no siente, cuando ve las noticias de este tiempo, que todo se está aproximando a un fin? Que todo se está acercando ya a un colapso, que ya está a punto de ocurrir algo grande. Eso también dice la palabra de Dios. Eso lo vamos a empezar a ver, no sé si el próximo domingo, cuando Jesús toma el reino, recibe el reino de parte de su Padre, y Él empieza la toma de posesión. Usted lo va a empezar a ver, y cuando usted lo empiece a ver, pero esto está pasando ahora en esta generación. Eso está sucediendo ahora y lo estamos viendo en vivo, en directo y a todo color. Y la iglesia, mucha, está dormida. Y eso se trata estos estudios. Entonces, ¿qué es la promesa? Te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quiénes. Esta frase es clave en el libro de Apocalipsis: para probar a los que moran sobre la tierra. Es una palabra que se usa muchas veces en el libro de Apocalipsis y se refiere a los no creyentes, a los no cristianos. Cuando hablan ahí de los que moran sobre la tierra, son personas no creyentes, son personas que no son cristianas. Y usted lo va a ver a la medida que vayamos viendo cómo algunos de los efectos de las plagas que vienen son sobre ellos, no sobre un hijo de Dios. Entonces, esta promesa quiero verla también y mostrársela en dos pasajes. Primero, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot de ahí. Antes de que la ira, en este caso, se manifestara con fuego del cielo, Dios sacó a Lot. Dios nos va a librar de la ira venidera, dice la Escritura, y esto lo dice en este pasaje en 1 Tesalonicenses, y esto necesito que lo recuerde muy bien para cuando vayamos más adelante. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Dios nos libra de la ira. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Viene un momento, Dios es amor, pero también es juez, y él viene a juzgar a este mundo.
Y de esa ira Él va a sacar a su iglesia. Él va a sacarla de ahí. Y usted lo va a ver aquí en la medida que vayamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Usted lo va a ver. La pregunta es, en el libro de Apocalipsis, ¿en qué momento comienza ese momento de la ira? ¿En qué punto ocurre? Y usted lo va a ver ahí y va a ver cómo Dios en ese instante saca a su iglesia de ahí. Precisamente esa es la promesa que nos ha dado a todos nosotros. Y por eso el primer mensaje es para la iglesia. Antes de entrar en todos los detalles de las bestias y de todos los fenómenos naturales, Dios quiere darle un mensaje a la iglesia para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista, porque la iglesia tiene una promesa, que es que Dios le va a librar de ese momento de prueba que viene sobre toda la humanidad. Vienen cataclismos, sí, pero en el momento que ocurran ya la iglesia no va a estar aquí. Vamos a ver principios de dolores, sí, y ya los estamos viendo. Terremotos, en este caso pestes, hambres, todo eso está ocurriendo. Persecución ya está ocurriendo. Pero está llegando un punto que usted lo va a ver en el libro de Apocalipsis, donde Dios va a sacar a su iglesia. Y de eso vamos a ver más adelante. Veamos la última iglesia. ¿Se acuerda que habíamos quedado con Sardis, la iglesia muerta? ¿Usted creería que había algo peor que Sardis? Sí, sí hay algo peor que Sardis. La Odisea. A esta iglesia Jesús se presenta como el Amén. El Amén, usted lo ve en varias partes de la Biblia, pero a veces no fue traducido como Amén. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, de cierto, te digo? Ahí es amén, amén, te digo. La palabra amén es desierto. No desierto de algo que está desértico, no, sino algo que va a suceder, algo que es cierto, algo que va a ocurrir. Jesús le está hablando a esta iglesia, mira, esto va a ocurrir a la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, veamos lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué feos son los vómitos, ¿verdad? La vez pasada me enfermé y qué horrible. Imagínense, aquí va a ser vómito de Dios. Una iglesia que está esperando ser llevada al cielo y va a ser vomitada por Dios. ¿Sabe? Cuando veo a esta iglesia, veo también una imagen que aparece en el libro de Lot. Los ángeles sacan a todos, a Lot y a su familia, a todos. Pero su esposa, en el camino, no atiende la palabra de Dios que le dijo, no volteen para atrás. Y ella volteó para atrás. ¿Y qué fue lo que hizo? Se convirtió en estatua de sal. Literalmente era la sal de la tierra. Entonces se convirtió en sal. ¿Por qué volteó a ver para atrás? Porque ella aún amaba al mundo. En el libro de Primera de Juan, si mal no recuerdo, dice que cuando Jesús se manifieste, no seamos y que nos volvamos avergonzados de su presencia. Entonces muchos que van a creer que se van a quedar. Acá dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe quiénes eran así tibios, podríamos decir, creo yo? Los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos de alguna manera creían a Dios o creían en Dios a su manera y practicaban su religión a su forma. Ellos eran aquellos que creían que por su bendición económica o su prosperidad económica estaban bien delante de Dios y era una muestra de que Dios los estaba bendiciendo. Así se consideraban los fariseos. Entonces, ellos por eso no creyeron en el Hijo de Dios, que vino y nació en Belén y que le llamaban Nazareno y decían de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Entonces, y lo menospreciaron. Entonces, esos tibios es más difícil que crean en Dios a que un frío que nunca ha conocido de Dios. Es más difícil porque él está arraigado en su religiosidad. Así me enseñó mi papá, así me enseñó mi abuelito y así nací, así me moriré con todos mis defectos, ya lo sé. Nunca. Y esa canción de José José. Entonces, una persona que es tibia
vive arraigada en sus creencias a su manera. Y solo la luz del Evangelio puede venir a cambiarlo. Dios directamente actuando en esa vida como actuó en la vida de Nicodemo. Pero un frío puede creer en Dios y un caliente ya cree en Dios. Ahora, ¿por qué esta gente estaba así tibia? Por esta razón, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia confiaba en sí misma, igualito que los fariseos. Los fariseos confiaban en su propia justicia. Y Jesús les dijo, ustedes fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos y ustedes están quedando atrás. Esta iglesia sufrió un terremoto. Esta iglesia en la historia sufrió un terremoto y le dijo al imperio, yo no ocupo ninguna ayuda, yo tengo toda la riqueza, así aquí no me vengas a ayudar. Era una iglesia que tenía mucha riqueza. Era un centro comercial ahí, o sea, de comercio, no un mall, sino un centro donde había comercio. Y decía, de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy mucha iglesia puede estarse volviendo a la riqueza y creer y que porque tiene riqueza está bien espiritualmente. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vea lo que Jesús le dice. No anda con nada. ¿Por qué? Porque Jesús quiere lo mejor para su iglesia y Él reprende al que ama. Entonces Él le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y quiero que vean lo más lamentable de esta iglesia. Un versículo que conocemos muy bien. Un versículo que creo que lo uso casi en todos los mensajes al final del mensaje. Porque creo que es un buen versículo. Y que muestra el amor de Jesús. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué es lamentable? Porque se lo está diciendo a una iglesia. Le está diciendo a la iglesia, déjenme entrar, no me dejen afuera. Es una iglesia que tiene a Jesús afuera. Empezamos con una iglesia en Éfeso que había dejado a los falsos maestros afuera, pero se había olvidado de la palabra. Vino en decadencia, siguió en decadencia, llegó a una iglesia muerta y ahora llegamos a una iglesia que tiene a Cristo Jesús literalmente fuera de la iglesia. Y que Jesús está tocando ahí. Y cuando usted ve el tiempo verbal de este versículo, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, Él dice yo estoy llamando insistentemente, estoy tocando la puerta que me abran para poder entrar. Y le dice a esta iglesia, si alguno oye mi voz, otra vez, volvemos a lo más importante, su palabra. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La promesa para todo aquel que escuche la voz del Señor y que abra la puerta de su corazón es que Él va a venir a morar a su vida y Él va a hacer de su casa un templo donde adore al Señor en espíritu y en verdad. Él va a cenar con usted. Usted nunca más va a estar solo. Y a cada mensaje a una de estas iglesias Jesús decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje con el cual Jesús inicia la revelación. Inicia con un llamado a la iglesia. Estas iglesias representan las iglesias de todas las épocas, de todas las edades. Es un mensaje dirigido principalmente al pastor de la iglesia. Es el pastor llamado a cuidar la doctrina, a cuidar la enseñanza, a cuidar que se predique la palabra de Dios, a cuidar que las personas ahí no anden en inmoralidad como Jezabel. Es el pastor el responsable, pero también es un llamado a todos los hijos de Dios a escuchar este mensaje, a ponerlo en práctica, a leerlo. Y por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Este mensaje es anticipado a los momentos que van a venir a continuación y que vamos a ver del próximo domingo en adelante. Pero hoy el llamado es este. Jesús está llamando insistentemente a la puerta. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro y que ahí con sus ojos cerrados. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una promesa preciosa, una promesa en donde Jesús dice: yo voy a entrar a tu vida, yo voy a hacer las cosas nuevas, yo voy a hacer todo de nuevo en tu vida. Si usted hoy ha escuchado la voz de Jesús tocando la puerta de su corazón, este es un buen momento para abrirle la puerta de su corazón. Y si usted también ha sido alguien que ha estado en la iglesia, pero no ha estado viviendo conforme a la palabra de Dios, este es un buen punto de partida. Si usted quiere hacerlo, puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón uno de mis pecados, para decirte, Señor, que te necesito, que necesito que entres en mi vida, que cambies mi manera de pensar, que cambies mi manera de ser, que me transformes conforme a tu voluntad. Te entrego cada una de las áreas de mi vida para que tú la transformes, Señor, y me hagas la nueva criatura que tú has dicho que tú puedes hacer de mí. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como mi Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que se ponga de pie un momento y vamos a adorar un momento al Señor. Y mientras adoramos al Señor, ahí rinda su corazón al Señor, comprométase aún más con Él.